Fuerzas especiales chilenas versus fuerzas especiales peruanas. ¿Cuáles son las mejores? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de las mejores unidades de fuerzas especiales de Chile y Perú. Para el video haré mención a las unidades de la policía, ejército, marina y fuerza aérea. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Fuerzas especiales chilenas. 10. Agrupación Antisecuestros Aéreos. La Agrupación Antisecuestros Aéreos ASA de la Fuerza Aérea de Chile es un grupo de élite que tiene como función principal resguardar e intervenir si fuese necesario cualquier tipo de secuestro aéreo en territorio chileno. Sus integrantes son reconocidos por su profesionalismo y sigilo. Uno de los más importantes requisitos para los integrantes de esta unidad es conocer todos y cada uno de los rincones del aeropuerto en donde estén custodiando. La información respecto a esta unidad es muy poca. La única que se conoce es el desbaratamiento de un secuestro a un avión en el Aeropuerto Internacional Cerro Moreno en la ciudad de Antofagasta. Su principal cuartel se ubica en el grupo de aviación número 10 en el aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez en la ciudad de Santiago. Actualmente, la Agrupación Antisecuestros Aéreos es una de las unidades que conforman el Grupo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de Chile, FACH, que es la entidad que agrupa a las distintas unidades de fuerzas especiales que opera la institución. 9. Brigada de Reacción Táctica Metropolitana. La Brigada de Reacción Táctica Metropolitana es el órgano técnico especializado con que cuenta la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, para apoyar a las labores operativas que realizan las distintas unidades y reparticiones, dando respuesta táctica a los eventos críticos que revisten un alto riesgo, brindando seguridad y protección en determinadas actuaciones policiales. Entre sus principales funciones se encuentran la de ejecutar órdenes de entrada y registro, prestar seguridad perimetral en diligencias policiales y desarrollar operaciones contra terroristas y delincuentes de alta peligrosidad. Además, realizan operaciones subacuáticas, trabajos verticales en sectores de difícil acceso y despliegues en situaciones de catástrofe, para lo cual cuentan con dos grupos de trabajo altamente especializados. 1. El equipo de operaciones subacuáticas EOS y 2. El equipo de trabajos verticales de alto riesgo EPTAR. 8. Grupo de Respuesta Inmediata GRI. El Grupo de Respuesta Inmediata GRI de la Armada de Chile es un selecto grupo humano altamente calificado en entrenamiento táctico, dispuesto las 24 horas del día para acudir a cualquier punto del país, según lo requieran las gobernaciones marítimas y capitanías de puerto. Sus capacidades están orientadas a ejecutar operaciones especiales de policía marítima en alta mar como en el borde costero, allanamientos, detenciones de naves mercantes, bandas criminales en materia de tráfico ilícito de estupefacientes, establecer el orden público en caletas y recintos portuarios, contrabando, asociaciones ilícitas, robo o cualquier hecho punible dentro de la jurisdicción de la autoridad marítima son sus principales tareas. La unidad tiene como misión combatir el contrabando de drogas y estupefacientes, el tráfico de personas y la pesca ilegal, dentro de la zona económica exclusiva, 200 millas náuticas mar adentro. Para esto, la GRI cuenta con los implementos y modernos equipos que les permiten cumplir su misión en espacios confinados dentro de embarcaciones en puerto, fondeadas en bahías o navegando en aguas de jurisdicción nacional. Desde su creación en el 2003 hasta la fecha, el GRI ha sido protagonista en más de un centenar de operaciones de alto riesgo de la Policía Marítima de Chile. 7. Comandos de Aviación. Los comandos de aviación es el nombre que identifican a las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea de Chile. El origen de estos efectivos se remonta al año 1946, fecha en la cual se comisiona al Ejército de los Estados Unidos 15 efectivos de la Fuerza Aérea de Chile, FACH, y son entrenados como paracaidistas militares, jefes de salto y tripulaciones de planeadores de combate.
A su regreso al país, organizan la primera unidad aerotransportada de Chile y la tercera a nivel sudamericano. A partir del año 1962, efectivos de la FACH son formados en el primer curso de operaciones de Comando Ranger, dirigido en Chile por instructores Rangers del Ejército de Estados Unidos. A partir del año 1979, se crea en la FACH el Grupo de Fuerzas Especiales. La primera unidad táctica de este tipo era institución conformada íntegramente por efectivos especializados como comandos de aviación, curso que es impartido única y exclusivamente al interior de la Fuerza Aérea de Chile. Esta formación se mantiene vigente hasta el año 2004, fecha a partir de la cual la formación de estos efectivos es realizada en la Armada de Chile por los Comandos de Infantería de Marina. Todos los comandos de aviación se encuentran habilitados como paracaidistas militares, pudiendo efectuar saltos en paracaídas con línea estática y en caída libre. Desde el año 2000, los comandos de aviación han incorporado como especialización obligatoria entre sus efectivos la formación como paracaidistas de búsqueda y rescate para SAR, actividad similar a la existente en la US Air Force de Estados Unidos. 6. Agrupación Especial de Montaña AGREM. La Agrupación Especial de Montaña AGREM de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro es una unidad creada para combatir en las condiciones más extremas del planeta. Son expertos en montaña y paracaidismo. Están entrenados para saltar desde un avión sobre las montañas más elevadas del mundo, en donde las temperaturas oscilan entre los menos 15 y los menos 25 grados Celsius. Un equipo que pesa entre 40 y 50 kilos, caer a tierra y de inmediato iniciar desplazamientos a pie hasta sus objetivos. Para ello cuentan con un moderno equipo de combate que les permite sobrevivir y combatir en estas condiciones tan extremas, que según los militares chilenos, esta unidad es capaz de cumplir misiones sin parangón en el cono sur. También son entrenados como observadores adelantados de combate para dirigir el fuego de artillería sobre posiciones enemigas, ya sea de día o de noche. En el año 2018, un equipo de 7 integrantes de la Agrupación Especial de Montaña AGREM representó a Chile en las Olimpiadas Militares Fuerzas Comando, quedando en un respetable 6º lugar. 5. Buzos tácticos del Ejército de Chile. La Brigada de Operaciones Especiales BOE cuenta con una compañía de buzos tácticos. Para integrar la compañía anfibia, como mínimo se debe poseer las capacidades de comando, fuerzas especiales, paracaidista y buzo táctico, capaces de operar en tierra, aire y mar, similar de los mundialmente conocidos Navy SEAL de la Armada de los Estados Unidos. El curso de buzo táctico militar tiene una duración de 3 meses, en donde la rudeza del proceso de selección solo es superado por un número muy reducido de aspirantes. En el 2018, solo 9 hombres lograron culminar con éxito este exigente curso. El entrenamiento los capacita para operar tanto en mar como en ríos y lagos, para lo cual cuentan con medios para inserción tales como buceo de circuito cerrado, CCR, semicerrado, SCR, natación de combate, embarcaciones neumáticas y kayak, además de scooters subacuáticos, que pueden tractar hasta 6 operadores a una velocidad promedio de 100 metros por minuto. El buceo de circuito cerrado les permite operar hasta 10 metros de profundidad sin ser evidenciados por las burbujas de un equipo normal, o las que también son generadas por el equipo de buceo semicerrado. Las capacidades anfibias del ejército son también polivalentes, como es la exigencia actual. En este caso, cuando ocurre alguna emergencia o catástrofe, tienen la capacidad de rescatar personas y efectuar rebusca y reflotación de elementos diversos. La unidad ha actuado en emergencias producidas por terremotos, aluviones e incendios forestales. 4. Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE. El Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE, es una agrupación de comandos de carabineros de Chile que desarrollan y ejecutan operaciones policiales de alto riesgo en todo el país. Fue creado el 7 de junio de 1979 con la finalidad de actuar como complemento a las tareas policiales en todo el país. Su trayectoria demuestra el profesionalismo de su dotación, compuesta por hombres suficientemente capacitados como para contrarrestar las acciones delictivas más peligrosas a lo largo de todo Chile.
Los GOPE están entrenados para la desactivación de explosivos, ejercicios antiterroristas, dominio de las más avanzadas técnicas de rescate en montaña, medios acuáticos y zonas urbanas, paracaidismo, artes marciales, buceo táctico, entrada y registro de inmuebles, manejo de armas y sustancias peligrosas, procedimientos en ambientes fuertemente contaminados y conocimientos paramédicos. Son parte de la preparación de estos carabineros todoterreno. Este grupo de categoría élite también se encarga de brindar ayuda y efectuar rescate en zonas de difícil acceso del territorio nacional. El GOPE constituye una fuerza de élite uniformada de carácter militar policial, tal como lo estipula la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. Es la única fuerza de carácter militar con enfrentamientos reales en la actualidad, ello en el contexto del combate contra la delincuencia organizada. 3. Comandos Infantes de Marina. La agrupación de comandos de Infantería de Marina es una unidad de operaciones especiales de la Armada de Chile. Fue creada el 1 de enero de 1986 ante la necesidad de contar con fuerzas capaces de desarrollar operaciones especiales como contribución a la estrategia marítima. La agrupación de comandos IM número 51 es una de las dos fuerzas especiales de la Armada de Chile y tiene como propósito efectuar operaciones especiales que demande la guerra en el mar. Esta unidad está formada por un grupo selecto de infantes de marina y su actividad principal es prepararse para el combate a través de un intenso entrenamiento. Constituye una de las mejores tropas con que cuentan las Fuerzas Armadas de Chile y su entrenamiento lo efectúan con un alto grado de reserva, por lo que muy poco se conoce de ellos. Otro propósito de la agrupación de comandos IM número 51 es entrenar sus unidades para que sean empleadas tras las líneas enemigas, lo que permite capacitarlas en técnicas tales como empleo de botes de asalto, paracaidismo, buceo, demoliciones, montañismo, combate cuerpo a cuerpo y la utilización de diversas armas y medios para ser insertados en territorio hostil y cumplir la misión que les son asignadas en cualquier condición de clima y terreno. La formación efectúa la Escuela de Infantería de Marina y el curso tiene una duración de 6 meses. Esta unidad fue parte del Cuerpo de Infantería de Marina hasta el año 2006, año en que la Armada de Chile creó el Comando de Fuerzas Especiales, que agrupa a esta unidad y el Comando de Buzos Tácticos, como la Fuerza Especial de la Armada de Chile, dando origen a una organización más potente y centralizada, dependiente del Comando de Operaciones Navales. 2. Brigada de Operaciones Especiales Lautaro. La Brigada de Operaciones Especiales Lautaro del coronel Eulogio Robles Pinochet BOE es una unidad de élite del Ejército de Chile. La Brigada de Operaciones Especiales fue fundado en el año 2006. Está compuesta por unidades de fuerzas especiales terrestres, de montaña y paracaidistas, comandos, buzos tácticos, francotiradores y combate especial. La BOE es responsable de planificar y ejecutar operaciones especiales, conduciendo unidades flexibles y con alto grado de alistamiento, operabilidad e interoperabilidad. La brigada posee capacidad de proyección de una fuerza altamente entrenada y equipada para ser empleada eficazmente, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él. La BOE está compuesta, entre otras unidades, por la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, el Batallón de Paracaidistas número 1 Pelantaru, la Agrupación de Fuerzas Especiales del Ejército, la Agrupación Especial de Montaña, la Compañía de Comandos número 12 Galvarino, una compañía logística modular, un pelotón de inteligencia, un pelotón de telecomunicaciones, un pelotón de inteligencia informática y un cuartel general. Su lema es: solo el entrenamiento duro constituye al éxito en el combate. Ellos son los Boina Negra del Ejército de Chile. 1. Buzos tácticos de la Armada de Chile. La subespecialidad de buzos tácticos nace en 1957, cuando 3 jóvenes oficiales de la Armada de Chile realizaron un curso que dejó de manifiesto la necesidad de contar con especialistas preparados para cumplir misiones de demolición submarina de carácter ofensivo y defensivo.
Sin embargo, el hito constitutivo se produjo el 5 de agosto de 1959, cuando el comandante en jefe de la época, vicealmirante Leopoldo Fontaine, creó la subespecialidad de buzos tácticos de la Armada de Chile. Desde enero de 2006, los buzos tácticos junto a los comandos de infantería de marina conforman el Comando de Fuerzas Especiales de la Armada de Chile, dependiente del Comando de Operaciones Navales. Los buzos tácticos están dotados de un alto nivel de entrenamiento que les permite actuar en todo terreno y bajo cualquier condición, cumpliendo funciones de apoyo a las fuerzas restantes dependientes del Comando de Operaciones Navales, siendo además capaces de ejecutar funciones de apoyo a la comunidad como ha sido en situaciones de catástrofes o desastres naturales. Sus integrantes también son parte del Grupo de Abordaje y Registro de la Armada, GARA. Este grupo se encuentra capacitado para actuar sobre buques detenidos o navegando, abordándolos desde helicópteros o lanchas rápidas. El curso de esta especialidad, que solamente es aprobado por el 10% de quienes ingresan voluntariamente, más allá de constituir la base técnico-profesional y el acondicionamiento físico, les permite a sus alumnos desarrollar un máximo autocontrol, capacidad imprescindible para poder pensar y actuar acertadamente en condiciones adversas, como es el hecho de operar bajo el agua y consumir menos oxígeno. Los buzos tácticos han contribuido en misiones de paz en Camboya, Haití y Colombia. Fuerzas Especiales Peruanas. 10, Subunidad de Acciones Tácticas, SWAT. La SWAT es un grupo de élite de la Policía Nacional del Perú que tiene como misión combatir el narcotráfico y el crimen organizado en los ambientes urbanos, vale decir, dentro de las ciudades. La SWAT fue creada en 1988 como una forma de respuesta ante la urbanización del terrorismo, principalmente de Sendero Luminoso. La SWAT es un grupo de solo 130 hombres que realizan operaciones a lo largo de todo el país. Nace bajo la necesidad de contar con una unidad capaz de enfrentar a los guerrilleros dentro de las ciudades. Por esa razón, esta unidad desde sus inicios fue creada exclusivamente para el combate urbano. En la actualidad, sus enemigos ya no son los terroristas, sino los narcotraficantes y bandas del crimen organizado. 9, Batallón de Comandos, número 40, Yanauma. Los integrantes del Batallón de Comandos número 40, también conocido con el sobrenombre de Yanauma, que en quechua significa cabeza negra, son comandos del ejército peruano entrenados en guerra no convencional. Recibieron este apelativo en la guerra contra el terrorismo en Perú, específicamente en la Sierra Peruana, por parte de los comuneros quechuas propios de esa zona. Estos bravos hombres están preparados para actuar en una guerra de guerrillas contra el terrorismo y el enemigo invasor externo. Su destreza y valor lo imponen dentro de los mejores combatientes del mundo. Su preparación en costa, sierra y selva lo convierten en una poderosa arma del ejército peruano. Su fuerte y exhaustiva preparación profesional es mediante la capacitación constante de 6 a 12 meses solo como cursos. Los comandos de esta unidad han demostrado su contundente destreza profesional en la guerra contra el terrorismo y el conflicto bélico del CENEPA contra las tropas ecuatorianas. Su lema es ser y no parecer. 8, Dirección Nacional de Operaciones Especiales, DINOES. La División Nacional de Operaciones Especiales, DINOES, es una unidad élite de la Policía Nacional del Perú, comandos policías capacitados para ejecutar operaciones contrasubversivas en la costa, sierra y selva, listos para intervenir en casos de alto riesgo que pongan en riesgo la seguridad del país. La unidad tiene su base de entrenamiento en donde recibe instrucción para la lucha contra las guerrillas y el narcotráfico en la selva, además de llevar cursos de francotirador, explosivos, rescate de rehenes, paracaidismo de combate y paracaidismo en salto en caída libre. Estos hombres reciben la misma instrucción que las fuerzas especiales del ejército, por lo que muchas veces son confundidos con miembros de las fuerzas armadas, aunque esta unidad no solo enfrenta al narcoterrorismo, sino también al crimen organizado en apoyo a la Subunidad de Acciones Tácticas, SWAT. 7, Los Sinchis. Los Sinchis, por su lugar de entrenamiento, también llamados Sinchis de Mazamari, son una unidad paracaidista de la Policía Nacional del Perú
especializada en la lucha contra insurgente y antinarcóticos. Su entrenamiento, además de paracaidismo, está el combate contra guerrilla y narcotráfico. Son expertos comandos de selva y son considerados el equivalente de los comandos jungla de Colombia. La 48 Comandancia de la Guardia Civil del Perú, conocida como los Hinchis, fue creada el 21 de junio de 1965 en la localidad de Mazamari para enfrentar a la guerrilla de la época. Los Hinchis fueron entrenados por los Vainas Verdes, fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos y financiados enteramente por los Estados Unidos. Luego, en 1981, serían desplegados para combatir a Sendero Luminoso. Por su entrenamiento y armamento, fueron los primeros en entrar en combate contra esta facción terrorista. En el año 1989 serían desplegados en el Brain, zona en donde vienen combatiendo a los remanentes terroristas y a los narcotraficantes hasta el día de hoy. 6. Compañía Especial de Comandos, Lince. Los Lince son una compañía especial de comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército Peruano que se hizo famosa y temida por sus operativos de alto riesgo en la guerra contra Sendero Luminoso y en la guerra del Cenepa contra las tropas ecuatorianas. Fue creada para operar exclusivamente en la sierra y selva del Perú, realizando misiones de aniquilamiento de columnas terroristas principalmente en las montañas y selvas del Brain. Los Lince son movilizados generalmente en helicópteros desde sus bases, transportados a largas distancias y luego soltados en el punto de ataque. Los efectivos de este batallón contrasubversivo vienen combatiendo en la selva peruana desde mediados de la década de 1980 hasta la actualidad, convirtiéndose en una de las unidades mejor entrenadas, mejor equipadas y con más experiencia en combate del ejército peruano. 5. Defensa y Operaciones Especiales, DOES. Los comandos de la División de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, DOE, son los comandos de la Fuerza Aérea del Perú. Esta fuerza de élite está preparada para efectuar operaciones en todo el territorio peruano, desde todos los frentes, como la lucha contra el narcotráfico, recuperación de rehenes, lucha contra el terrorismo y operaciones de alto riesgo. Aunque su principal función son las operaciones de rescate SAR y de búsqueda y rescate en zonas de combate CESAR. Los comandos de esta unidad son además expertos en el manejo de todo tipo de armas y explosivos, además de tener una amplia experiencia en el manejo de misiles antiaéreos de corto alcance. El curso para calificación de fuerzas especiales es un curso bastante fuerte y difícil y uno debe tener actitud y aptitud para pasarlo. Este curso dura 8 meses y en ese tiempo uno llega a conocer hasta dónde puede llegar la exigencia de tu mente y cuerpo, asegura el comandante de esta unidad. Los alumnos que terminan este curso llevan una boina negra como distintivo de la unidad. Los comandos DOE realizaron el 31 de julio de 1941 la primera operación aerotransportada del continente americano y la tercera a nivel mundial, cuando 3 paracaidistas del Cuerpo Aeronáutico del Perú tomaron por asalto el puerto ecuatoriano de Puerto Bolívar. 4. Batallón de Comandos de la Infantería de Marina. El Batallón de Comandos de la Infantería de Marina es la tropa de élite con la que cuenta la Infantería de Marina del Perú. Este batallón de comandos está conformado por la Compañía de Comandos Anfibios de la Infantería de Marina, los cuales son capaces de efectuar reconocimientos anfibios en las playas enemigas, misiones de sabotaje en territorio enemigo, además son expertos paracaidistas. La segunda compañía de este batallón es la Unidad Especial de Combate, USC. Esta compañía está especializada en combate urbano, seguridad y rescate de rehenes, participando sus integrantes en la liberación de los rehenes en la Embajada del Japón en el año 1997. Y la tercera compañía de este batallón es la Compañía Antiterrorista, comandos de selva especializados en combate contra guerrilla y narcotráfico, que están presentes en la selva peruana. 3. Batallón de Comandos número 19. El Batallón de Comandos, Comandante Espinar, número 19 del Ejército Peruano, fue creado en 1935 como Regimiento de Infantería número 19. En la Guerra del 41 participó en las operaciones contra las Fuerzas Armadas del Ecuador.
En 1957 se crea en esta unidad el primer elemento de fuerzas especiales y se cambia de nombre a Batallón de Infantería Paracaidista número 19. A partir de 1960 empieza a gestarse en el seno de esta unidad la Escuela de Comandos del Ejército Peruano. En 1965 combatió a la guerrilla de la época con gran éxito. En 1988 recibiría su nombre actual, Batallón de Comandos Comandante Espinar número 19. Este batallón tendría una activa participación durante la guerra contra el terrorismo, combatiendo en diferentes frentes contra los terroristas del Sendero Luminoso y el MRTA. En 1995, el Batallón de Comandos número 19 fue desplegado para las operaciones en el conflicto del Cenepa contra las tropas ecuatorianas. Debido a la alta preparación de este batallón, sirve de prototipo para la creación de nuevos batallones de fuerzas especiales. 2. Fuerza de Operaciones Especiales, FOES. Los FOES son el grupo de la Marina de Guerra del Perú encargado de realizar operaciones defensivas y ofensivas de guerra no convencional en aire, mar y tierra. Para ello cuentan con equipos y armas sofisticadas que les permiten salir airosos en cualquier misión. El lema en el cual basa su accionar el operador especial es "El hombre es el arma". El aire es uno de los elementos dominados por los operadores especiales para infiltrarse. Por ello, todo el personal que integra los pelotones de combate se encuentran calificados como paracaidistas para efectuar saltos operacionales a gran altura, a lo ajo. En tierra, los operadores especiales se encuentran capacitados para realizar todo tipo de operaciones terrestres, destrucción de objetivos estratégicos, guerra contrasubversiva, inteligencia, reconocimiento, búsqueda y rescate de rehenes, etc., en todo tipo de terreno y condiciones climatológicas. En el mar, ríos y lagos, el agua es el medio natural del operador especial en el cual, utilizando sofisticados equipos de circuito cerrado, pueden realizar todo tipo de operaciones, tales como sabotajes, ataques a buques e instalaciones portuarias, voladuras de obstáculos submarinos en la playa, operaciones ribereñas, etc. 1. Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas, CIOEC. El Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas, unidad élite de las Fuerzas Armadas del Perú, entrenado y capacitado para cumplir operaciones especiales, garantizando la seguridad y defensa nacional. El Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas desarrolla operaciones especiales de amplio espectro en la zona de operaciones misionada con orden para neutralizar amenazas que atenten contra la seguridad nacional, a fin de permitir el cumplimiento de la misión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Para ello, el CIOEC cuenta a su disposición con la Fuerza Especial Conjunta, FEC, unidad que reúne a los mejores comandos y fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas en un solo lugar. La FEC ha participado en las operaciones militares más arriesgadas en contra de los remanentes terroristas en la zona del Brain.